A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Buenos televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Dando continuación a nuestro programa de la semana pasada, que era fobia social, tendríamos que mencionar algo en relación al tratamiento, ya que básicamente el programa lo gastamos definiendo y hablando de las características que constituyen la fobia social y las fobias en general. O sea, hablamos de fobias y hay fobias simples y también se habló de que hay fobias sociales, el miedo irracional y muchas veces paralizante que sienten algunas personas ante las situaciones de estar en público. Sí, ante las situaciones de ser observados, de ser escrutados en sí, ¿no? Entonces siempre están con ese temor de que la gente se fije en ellos, de que la gente pues empiece a ver qué hace y qué no hace. Hemos mencionado que son pacientes que pueden tener problemas de adaptación en sus ocupaciones, en su trabajo, en sus estudios, por tratar de evitar esta sensación de que son observados, de que la gente está pendiente de ellos. En cuanto a tratamiento, como en algunos de los trastornos vinculados a la ansiedad, los antidepresivos juegan un papel importante. Y nuevamente, tenemos que recordar, los antidepresivos son medicamentos que no producen adicción, no son adictivos, pero tampoco producen una respuesta inmediata. No es que me tomo la pastillita y al día siguiente yo ya no tengo problemas en las situaciones de carácter social o en fobias simples. Es parte de un tratamiento. Ha sido también mencionado como un elemento fundamental dentro de las fobias el tratamiento conductual, y es la exposición y desensibilización a las situaciones que se caracteriza como fobias. Yo creo que son unas opciones de tratamiento bastante eficaces en buena parte de casos. Evidentemente hay casos en los cuales no se puede obtener un resultado satisfactorio, pero yo creo que al menos permite una atenuación de los síntomas, diríamos así, y el que la persona pueda desenvolverse sin esa ansiedad encima de que siente observado, de que la gente está pendiente de él. Como tú has mencionado, los antidepresivos yo creo que son bastante eficaces, con paciencia dándoles tiempo a que actúen. En algunos sitios, en Estados Unidos concretamente, se está utilizando cierto tipo de actuaciones, de poner una especie de escenario en donde la persona que sufre una fobia puede de alguna manera enfrentarse y por lo tanto ir desensibilizándose, es decir, reaccionando menos a la situación fóbica. Por ejemplo, las compañías de aviación tienen programas para desensibilizar y tratar la fobia a volar con personas que tienen que viajar y que lastimosamente su fobia les impide hacerlo. Entonces, algunas compañías les ofrecen tratamientos para ese tipo de cosas, y el tratamiento consiste en una especie de aviones que no son aviones, no va a volar el avión,
pero la persona ingresa en este sitio que tiene un escenario como si fuera un avión, y ingresa y tiene la sensación de que va a partir el vuelo y va a tener movimientos, es decir, vivir la experiencia de volar sin volar, de tal manera que las personas puedan exponerse a una situación fóbica sin el temor de que vaya a ocurrir algo terrible, pero que se vayan desensibilizando de esa sensación terrorífica que para ellos significa volar en este caso. Claro, eso requiere algunas sesiones también, paulatinamente ir aumentando el tiempo de exposición, ir aumentando la frecuencia y el tiempo de exposición y las características en sí de la simulación. Yo creo que puede dar resultado en algunas personas con constancia de someterse al programa, que es un entrenamiento prácticamente, y va cambiando esas conductas, esas reacciones que tienen ante la situación real. Igual cosa en fobias simples, por ejemplo, hay unos simuladores de realidad virtual. La realidad virtual es algo que hace que la mente sienta como que está viviendo esa situación. Entonces son unos aparatos que se ponen en los ojos de las personas y le aíslan, y lo que está viendo, el cerebro lo vive como si estuviera realmente viviéndolo. Entonces, ese tipo de ayudas le permite exponerse, por ejemplo, a serpientes o a ratones o a ratas, en donde la situación es controlada, el individuo sabe que está utilizando un aparato de realidad virtual, pero no está realmente frente a serpientes o ratas o ratones. Por decir uno de los ejemplos dentro de los múltiples elementos que podrían causar fobias, y lo exponen de tal manera de que la persona, al ser expuesta, el cerebro se acostumbre en definitiva y pierda la reacción inmediata de miedo. Al comienzo probablemente va a haber, y la desensibilización es ir progresivamente haciendo que la respuesta vaya disminuyendo en forma también progresiva. También va aumentando evidentemente la intensidad del estímulo, la frecuencia del estímulo, para que, como tú mencionas, el cerebro se vaya acostumbrando a vivir ese tipo de situaciones y no cause esa reacción de ansiedad tan característica, tan molestia. Eso. Y finalmente la que tenemos también en el país, porque yo no tengo conocimiento de que en ninguna parte del país se hagan estos tipos de realidades virtuales en donde se traten fobias, es la terapia cognitiva conductual, que tiene una aplicación muy práctica en este tipo de casos, conjuntamente a la parte de medicamentos que ya hemos señalado son antidepresivos. Sí, yo creo que no he conocido de que aquí tengamos esa facilidad de hacer este tipo de tratamientos. Yo diría también que tan frecuente es que en nuestro país se consulte por fobias. Quizás por la fobia social, yo creo que sería un poco más frecuente. Pero fobias específicas, por ejemplo, fobias a animales, fobia a volar o fobia al ascensor, yo creo que es relativamente esporádica el que se tenga unas personas que consulten por este tipo de inconvenientes. No digo que no los habrá, pero tanto lo mantienen para sí mismos y no buscan ayuda para ese tipo de inconvenientes. Sí, bueno, creo que con esto podríamos concluir el tema de fobias. No sé si se te ocurre alguna cosa adicional en cuanto a tratamiento. No, yo creo que básicamente el tratamiento, como hemos mencionado en otras ocasiones, farmacológico y psicoterapéutico. La parte psicoterapéutica está dada por la terapia cognitiva conductual, es la que más se utiliza en este tipo de cosas, y los antidepresivos
dentro de la terapia farmacológica. Antidepresivos, todos son buenos, todos actúan, no tenemos ninguno en especial diseñado ni propio, sea apropiado solo para fobias, pero hay que darles tiempo, hay que darle constancia más que nada, porque no son tratamientos que puedan darse en pocos días y en pocas semanas. En su duración diferente, variable de una persona a otra. Con paciencia yo creo que dar buenos resultados. Sí, y con eso entramos en un tema que les ofrecimos la semana pasada y que ha sido una de las también elementos que se agravaron. No podríamos decir que es consecuencia de la pandemia, pero que de alguna manera se agravaron durante estos 2 años de pandemia que hemos vivido, que es la adicción al Internet y a las redes sociales. Yo creo que si no podemos echarle la culpa de decir que se agravó por la pandemia, yo sí creo que las situaciones cambiaron. Muchas personas que no utilizaban este tipo de comunicaciones, pues tuvieron que hacerlo. Y entonces sí me preguntaría cuántos de los que empezaron a raíz de la pandemia han tenido ese enganche de desarrollar al menos un consumo perjudicial, no sea propiamente una adicción todavía. Yo sí creo que sí da uno para pensar, si es que no teníamos las restricciones de la pandemia con la cuarentena y todas las limitaciones, se hubiera desarrollado, quizás sí, quizás no, todos estos usos de las redes sociales y del Internet en sí. Hablamos de adicción al Internet en algunos de los casos en el cual el uso excesivo puede llegar a interferir en las actividades cotidianas y perturbar las relaciones sociales y familiares, académicas y demás. Hablamos de adicción cuando el dejar de usar el Internet o el dejar de usar las redes sociales provoca un enorme malestar. Cuando las personas no se pueden conectar, están realmente inquietas con niveles de ansiedad muy altos. Este caso podríamos hablar de una verdadera adicción, es decir, el individuo se volvió absolutamente dependiente de esa capacidad de conectarse o tener el Internet a la mano, y el no hacerlo le produce un estado de gran malestar, de gran ansiedad, y ese es el caso de las adicciones como si fuera cualquier otra sustancia. Sí, es parte de lo que se llaman ahora en algunos textos las adicciones no químicas, ¿no? No poder estar desconectado. Ha habido algún inconveniente, no tienen energía, la electricidad ha fallado, la red ha fallado, pues provoca verdaderas crisis de angustia en estas personas que han desarrollado ya una adicción. Habrá mucha gente que las usa para su trabajo, las usa para sus estudios, y si no puede en determinado momento conectarse, pues no le ha pasado nada. Ahí todavía no estamos en situaciones como la que estamos mencionando. Pero hay una enorme cantidad, especialmente de gente joven, adolescentes, que se han vuelto verdaderos adictos a los juegos en Internet. Los juegos en Internet pueden llevar a que la persona esté entre 10 o 12 horas conectados al Internet, arrastrados por la adicción, que evidentemente va a producir alteraciones en los ritmos del sueño, de alimentación, provocar una pérdida de sus estudios, de su trabajo, problemas familiares. Entonces, esos adolescentes están atravesando graves problemas para interactuar normalmente en sus vidas, y ese ya es un caso en el cual se necesita de tratamiento para adicción, como si fuera a cualquier sustancia de las que habitualmente han sido consideradas como adictivas, entre esas las drogas o el alcohol. Pero
las no sustancias de este tipo, como el Internet, puede producir estos estados en el cual se manifiestan todas las características de la adicción y necesitan un tratamiento, porque por sí solos no lo van a poder hacer. Y una de las características interesantes de este problema es que muchas veces la gente consulta por trastornos del sueño, o los padres consultan que el adolescente pues tiene un problema de no conciliar el sueño. Claro, cuando uno va haciendo la historia clínica, analizando la situación, son pacientes que prácticamente están conectados a internet y jugando juegos o consultando cosas o chateando con sus amigos o comunicándose a altas horas de la noche, la madrugada, y evidentemente el tener esa conducta repetitiva una noche tras noche, pues les hace que tengan problemas de la paz, el inicio de eso. Yo he visto que es una de las formas más comunes en las cuales se puede abordar este tipo de problemas. Sí, habrá también gente que llevada a consulta ya por en sí con una característica de tener ya una verdadera adicción a estas situaciones, pero otras yo creo que es por las consecuencias que está dando este comportamiento constante, el uso constante del Internet. En este punto yo creo que sí vale la pena que para nuestros amigos televidentes que están escuchando este programa, estamos hablando de adicción, es decir, la mayor parte de la generación actual, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, tienen de una manera u otra una relación muy estrecha con el Internet y con las redes sociales. Se ha convertido en parte de su día a día. Probablemente las generaciones anteriores tuvimos otros tipos de comunicación que consideramos que eran las apropiadas. Pues, pero estas generaciones consideran que esa es la mejor manera de comunicarse y estar en contacto con sus amigos, con el mundo, etcétera. Son gente que prácticamente ya no utiliza periódicos, por ejemplo, y están al día a través del Internet en una serie de noticias. No es que están desconectados del mundo tampoco. Y el número de horas y el número de tiempo que utilizan su teléfono celular y redes sociales es mucho más alto que el de otras generaciones, definitivamente. Este es un gran cambio cultural al cual no nos estamos refiriendo. A lo que nos estamos refiriendo es a la adicción, es decir, personas que en forma excesiva están utilizando el Internet o las redes sociales y el hecho de no poder hacerlo por cualquier razón, porque se dañó el Internet, porque se dañó el teléfono, producen graves respuestas de ansiedad. Es una verdadera adicción. No estamos hablando del uso excesivo, que podríamos considerar excesivo los adultos en relación al uso de este tipo de herramientas, que son extraordinarias herramientas de trabajo y de comunicación. Pero estamos hablando del uso excesivo, el uso abusivo de este tipo de cosas que lleva a que la gente desarrolle adicciones como cualquier enfermedad adictiva del tipo sustancias que hemos relatado. Yo creo que esto es una aclaración muy importante, porque indudablemente yo creo que al momento, buena parte de gente, por no decir todos, utilizamos el Internet para una u otra circunstancia. Ahora mismo estamos, gracias al Internet, estamos saliendo de este programa después de todas las restricciones que ya no nos permiten hacerlas personalmente. Pero claro, yo creo que hay que aclarar las adicciones, pues, cómo se van desarrollando. En primer lugar, con un aumento, yo diría que es igual a una adicción a las sustancias. En primer lugar, con un aumento de la tolerancia, es decir, cada vez se necesita más tiempo de exposición a las redes sociales para tener satisfacción. Y cuando uno no puede acceder a eso,
viene esa reacción de ansiedad. Es que es una abstinencia prácticamente igual que debemos en la abstinencia de alcohol o la abstinencia de sustancias, ¿no? Es una abstinencia a tener la conexión, a tener el videojuego, a tener la comunicación con sus amigos. Entonces esto les produce manifestaciones de abstinencia, que básicamente es la ansiedad y esos trastornos de conducta de tratar de comunicarse a como de lugar, de reanudar esa conexión que transitoriamente se ha alterado. Sí, y en cuanto a cuáles son algunas de las características que se encuentran y que es importante indagar, averiguar, evaluar en personas que desarrollan la adicción, es decir, ya la enfermedad del uso de redes sociales o del Internet en forma ya pues patológica prácticamente. Entonces, existen algunos elementos que demuestran en estudios realizados en varias partes de que, por ejemplo, la autoestima baja es una de las características de las personas que desarrollan este tipo de adicción, o estados depresivos también. La gente con depresión podría ser muchísimo más fácil que desarrolle este tipo de adicción a Internet o a redes sociales, precisamente por el estado anímico que de alguna manera se empieza a sentir mejor a través de la comunicación o la pseudocomunicación que implica estar revisando y visitando redes sociales. De manera que hay que identificar bien las características para poder calificar a alguien de adicción, porque no es que ya porque por motivos de trabajo o de estudio puede pasar largas horas durante el día conectado a Internet, pero no necesariamente va a desarrollar estas características cuando no puede hacerlo. Ese es el punto principal. Ahora, ¿cuáles son las características en las cuales también los padres pueden empezar a preocuparse o a detectar de que esto está ocurriendo? Es de baja en el rendimiento escolar, disminución de las actividades de carácter social o familiar, de la participación en otras actividades que no sean el Internet, están absolutamente abandonadas, el ejercicio, interacción social, asistencia a clases, cumplir con tareas o deberes que mandan del colegio o de la universidad. Ese tipo de señales son las que nos pueden estar indicando de que el uso de Internet está siendo excesivo y está ya afectando otras áreas del funcionamiento del joven o del adolescente. Evidentemente que no haya una relación entre el tiempo que dedica y la necesidad que tiene de hacerlo. Digamos que para cumplir sus tareas escolares necesita un par de horas. Se conecta 2 o una media hora más, una hora menos. Pues, pero está cumpliendo una función específica en esa conexión. Pero si simplemente se pasa conectado largo tiempo por estar entretenido, como que dice, ahí hay que establecer una diferencia de qué es lo que le está llevando a eso, que si está o no desarrollando estos comportamientos adictivos. Y como en cualquier otra adicción, también existen tratamientos similares de disminución de la exposición y probablemente, de hecho, en algunas partes de Europa y en Estados Unidos ya existen centros como para tratamiento de este tipo de adicciones. Y aquí lo que se ve es un tratamiento casero, implosivo, ¿no? Los padres se disgustan, suspenden, le quitan el celular, suspenden la conexión semana entera. Y eso pues ocasiona cambios de conducta en la persona que tiene este tipo de inconveniente. No creo que es lo más adecuado precisamente, podría decir. Una forma de tratamiento conductual, pero no sé hasta qué punto deba hacérselo de esa manera.
Sí, yo creo que de todas maneras el consultar a algún experto en adicciones sería una de las recomendaciones que yo daría. Eh, es una adicción como cualquier otra y los expertos en adicciones tienen métodos terapéuticos que pueden ser de gran ayuda. Sí, yo creo que eso es una muy buena opción para cuando se tiene que enfrentar este tipo de problemas. No es solo el decirle toma tal o cual medicamento, ni decirle haga tal o cual cosa. Yo creo que debe que haber un verdadero programa bien organizado de cómo ir tratando para ir disminuyendo ese uso excesivo de redes sociales o de Internet. Nuevamente, acuérdense que estamos en un cambio en el cual el gran cambio que se ha dado entre generaciones es el uso del Internet como herramienta de trabajo, de estudio, de relaciones sociales, de juego, etcétera, etcétera, para las nuevas generaciones que prácticamente han nacido con eso. Ese uso que en la gran mayoría puede ser normal y para los ojos de los más viejos parecer como excesivo, no necesariamente es una adicción. La adicción implica que el uso de esa circunstancia está afectando la vida laboral, social, académica, o está interfiriendo definitivamente en ese tipo de logros a nivel académico, social o familiar, y al no tener acceso a ese elemento, se producen grandes cambios de carácter conductual en las personas que están adictas. Entonces, eso es el tipo de uso que necesita tratamiento. En el otro, yo creo que pueden llegarse a acuerdos para mejorar, por ejemplo, la calidad de sueño de los adolescentes que se puede ver afectada por el uso excesivo del Internet en horas de la noche, por ejemplo. Pero ese ya son acuerdos de carácter más familiar, no implican necesariamente que estemos frente a una patología y que necesite tratamiento. Sí, yo creo que a veces esa es la forma en que, o el temor que tienen los padres de consulta, ¿no? Si ya está adicto al Internet, pues como tú has aclarado de magnífica forma, pues no es todo el uso que se da de estas situaciones no es una adicción precisamente, pero sí hay adicciones a las redes sociales. Bien, con esto nos despedimos y les esperamos la próxima semana para que sigamos topando temas de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.